Imagina un mundo donde las certezas que hasta ahora hemos conocido, las que nos han dado estabilidad y confianza, comienzan a desmoronarse. Un mundo donde todo lo que consideramos seguro, desde las instituciones hasta las creencias más profundas, se ve desbordado por un cambio que ya nadie puede frenar. Pero lo más impactante de todo esto es que este cambio no está llegando desde fuera de nosotros, sino desde lo más profundo de nuestra alma, desde lo que tenemos por más sagrado y lo que quizás nunca imaginamos que podría ser tocado: nuestra fe. ¿Qué sucederá con los cristianos después del 25 de abril de 2025? Esa fecha no es solo un número en el calendario. Para algunos será el inicio de un camino de purificación, de cuestionamientos difíciles y de decisiones trascendentales. Para otros será la culminación de un proceso de desilusión y abandono. Pero para unos pocos será el momento de la verdadera revelación, la hora de la verdad, cuando todo lo que han creído se pondrá a prueba en una escala global como nunca antes. Santa Teresa de Calcuta, una mujer que dedicó su vida a la pobreza, al servicio y al amor incondicional, nos dejó un legado de sabiduría y claridad espiritual. Ella vivió en carne propia la oscuridad y la indiferencia del mundo, pero nunca permitió que su fe se viera eclipsada. Para ella, el amor hacia Dios y hacia el prójimo era lo único que realmente importaba. Sin embargo, su vida fue también una constante prueba de la fragilidad de nuestra humanidad frente a la adversidad. De alguna forma, Santa Teresa previó lo que está por suceder. Los cristianos del futuro, aquellos que han creído en una fe superficial, se verán ante un dilema existencial. Hoy te invitamos a acompañarnos en este viaje de reflexión donde analizaremos las señales que nos dan las Escrituras, los profetas y figuras como Santa Teresa de Calcuta sobre el futuro de los cristianos. No se trata de meras predicciones vacías. Estamos hablando de una verdad que, aunque incómoda, es urgente y necesaria para los tiempos que se avecinan. El 25 de abril de 2025 marca una fecha crucial en nuestra historia, un umbral que muchos no estarán preparados para cruzar. Y lo peor de todo es que muchos de los cristianos actuales ni siquiera son conscientes de la magnitud del cambio que está por venir. ¿Qué pasará con los cristianos? ¿Qué será de aquellos que, como Santa Teresa, se han entregado completamente al servicio de los demás, sin buscar recompensas terrenales, pero que aún no han sido preparados para los grandes desafíos que se están gestando en el mundo? ¿Qué sucede cuando las comodidades de la fe se desmoronan y la verdadera esencia del cristianismo se pone a prueba? Lo que vendrá no será fácil de enfrentar, pero es necesario. La fe verdadera será refinada, probada en los fuegos de la adversidad. Los cristianos de mañana no serán los mismos que los de hoy. Parece increíble pensar que una fecha pueda desencadenar un cambio tan significativo, pero si analizamos las señales del mundo actual, la política, los eventos globales, las crisis sociales y las profecías religiosas, parece que todo está alineado para un gran acontecimiento. Un acontecimiento que pondrá a prueba la sinceridad de la fe cristiana, como nunca antes se ha visto. A partir de este día, la Iglesia experimentará una transformación radical. La fe será puesta a prueba en un nivel personal y colectivo que desnudará tanto a aquellos que han seguido la corriente como a aquellos que realmente han tomado la cruz. La historia nos ha demostrado que la Iglesia siempre ha florecido en medio de la adversidad. Santa Teresa de Calcuta, aunque vivió en una época de relativa estabilidad, nunca fue ajena al sufrimiento, la pobreza y el dolor. Ella fue testigo de la indiferencia de una sociedad que ignoraba a los más necesitados y, sin embargo, nunca dejó de amar. Para ella, la verdadera espiritualidad no era una cuestión de lo que se podía ver o tocar, sino de lo que se llevaba dentro, una entrega incondicional a Dios y a la humanidad. Pero, ¿qué ocurrirá cuando ese amor, esa dedicación, esa entrega se vea puesta en jaque? ¿Qué pasa cuando los cristianos se enfrentan a la gran prueba, una prueba
que no podrán evitar? Es aquí donde entra en juego la visión de Santa Teresa de Calcuta. El cristianismo verdadero es el que se da sin esperar nada a cambio. Es el cristianismo que incluso en los momentos más oscuros mantiene la esperanza viva. Y esa esperanza, aunque parece quebrantada en el contexto de hoy, no se extinguirá. Al contrario, será más fuerte que nunca. Ahora bien, muchos podrían pensar que la respuesta a este interrogante está fuera de ellos, que se trata de un cambio global, político o incluso religioso que no tiene nada que ver con su vida cotidiana. Pero lo cierto es que todo comienza en lo más profundo del ser humano, en el corazón de cada creyente. Cuando todo lo que conocemos se derrumba, lo único que quedará será la fe genuina, la fe inquebrantable que ha sido cultivada en el amor y el sacrificio. El 25 de abril de 2025 marcará el principio de una nueva era para los cristianos, pero no será una era fácil. Es probable que muchos enfrenten persecución, confusión, desesperanza. Algunos incluso podrían dudar de la fe. Otros se apartarán por completo. Sin embargo, para aquellos que realmente han vivido el cristianismo de manera auténtica, será el tiempo en que se cumplirán las promesas de Dios. A través del dolor vendrá la redención. A través de la oscuridad llegará la luz. A través de la prueba, la fe será fortalecida. Santa Teresa de Calcuta nos enseñó que lo más importante en este mundo es amar, especialmente a los más pobres y necesitados. En los días venideros, ese amor será el que sostenga a aquellos que se mantengan firmes en su fe. El amor será el que los libere, el que les dé la fuerza para seguir adelante cuando todo parezca perdido. Y ese amor no es solo un acto de caridad, es un acto de vida cristiana verdadera. Es un amor que no pregunta, que no juzga, que no busca recompensas, sino que simplemente da. Lo que suceda después del 25 de abril de 2025 será determinante para los cristianos, y es que, aunque algunos intenten evitar lo que está por venir, no podrán escapar. La verdadera fe será refinada, y solo aquellos que estén dispuestos a caminar con Cristo en su cruz serán los que verán la gloria que sigue. No se trata solo de esperar un evento catastrófico o un cambio político, se trata de una transformación interna, de un despertar que pondrá a prueba a la Iglesia de Cristo en su totalidad. En el corazón de la turbulencia que se avecina, algunos pueden sentir que la esperanza está al borde de la extinción. En momentos de tribulación, muchos cristianos se preguntan, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Pero es precisamente en estos momentos cuando, al igual que Santa Teresa de Calcuta, debemos recordar que no es el sufrimiento lo que define nuestra fe, sino cómo respondemos a él. Y si algo nos ha enseñado la historia, es que los momentos más oscuros a menudo dan paso a la luz más brillante. El 25 de abril de 2025 no es solo una fecha aislada. Es el principio de una nueva etapa, un despertar espiritual que pondrá a prueba todo lo que pensábamos saber sobre nuestra fe y el verdadero propósito del cristianismo. Este día marcará un punto de no retorno para muchos, porque enfrentaremos una nueva realidad en la que ya no bastará con predicar palabras vacías ni vivir en la comodidad de la fe superficial. Los cristianos del futuro, aquellos que realmente seguirán a Cristo, tendrán que estar dispuestos a pagar el precio, un precio que tal vez no estén preparados para enfrentar. Santa Teresa de Calcuta, al vivir rodeada de pobreza y dolor, no veía la vida desde la comodidad del privilegio. Para ella, la vida cristiana era un acto diario de entrega. Cada acto de amor, aunque pequeño y sencillo, era un reflejo del amor infinito de Dios. En su vida experimentó la dureza del mundo, la indiferencia y el sufrimiento más extremo. Sin embargo, nunca dejó de sonreír, de servir, de amar. A pesar de las circunstancias, su vida fue un testimonio del poder transformador del amor de Cristo. ¿Cómo lo logró?
¿Cómo puede alguien mantenerse firme en su fe, incluso cuando las adversidades parecen insuperables? Es en este punto donde debemos detenernos y reflexionar. Los cristianos de hoy viven en una época relativamente cómoda, pero ese confort está comenzando a desvanecerse. La cultura secular ha ganado terreno y con ella una indiferencia creciente hacia los principios cristianos. La fe se ha vuelto una opción más entre muchas, algo que se elige en función de lo que sea conveniente o popular. Pero en los tiempos que se avecinan, el cristianismo no será una opción fácil de elegir. Ser cristiano implicará sacrificio, sufrimiento y posiblemente persecución. El 25 de abril de 2025 será el inicio de esa transformación. Las semillas de la división ya han sido sembradas y será ese día cuando la verdadera prueba de la fe comenzará. Las presiones del mundo, las dificultades de la vida moderna y los desafíos espirituales pondrán a los cristianos ante un dilema existencial. ¿Permanecerán firmes en su fe o se rendirán ante la tentación de ceder a las demandas del mundo? Santa Teresa nos mostró que la verdadera esencia del cristianismo no se basa en el confort ni en las bendiciones terrenales, sino en la capacidad de dar amor en los momentos más difíciles, de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Ella vivió en la pobreza más extrema, sirviendo a los desamparados, a los enfermos, a los marginados, y en su vida pudo experimentar algo que pocos han entendido. El amor de Cristo es más grande que cualquier sufrimiento o tribulación. Cuando se habla de transformación, muchos piensan en cambios graduales, pasos pequeños y pasos casi imperceptibles en el tiempo. Pero lo que está por venir no es gradual. El mundo está al borde de un cambio tan radical que ningún ser humano, por más preparado que esté, podrá evitarlo. Los días que se avecinan son días de crisis espiritual, días de pruebas inquebrantables, y para los cristianos, especialmente aquellos que han vivido su fe de manera tibia o superficial, será una lucha de vida o muerte para seguir firmes en la verdad. Santa Teresa de Calcuta vivió su vida de acuerdo con un principio simple: servir a los más necesitados, amar a los marginados y no esperar nada a cambio. Para ella, el sufrimiento era una oportunidad de unión con Cristo, un camino para encontrar la verdadera paz. Sin embargo, ¿qué sucedería si el sufrimiento no fuera solo una cuestión de pobreza o enfermedad? ¿Qué ocurriría si el sufrimiento llegara a ser mucho más grande, más universal, más inmenso? Imagina por un momento que el mundo entero experimentara la misma crisis que solo algunos han sentido hasta ahora. La pérdida de esperanza, la desilusión total con las instituciones y, lo peor de todo, la aparente ausencia de Dios en medio de la tormenta. Para los cristianos de hoy, el cambio es casi imperceptible y muchos se sienten cómodos con una fe superficial, que no requiere sacrificio, que no exige compromiso. Pero, ¿qué sucederá cuando ese confort desaparezca? ¿Qué sucederá cuando la fe sea puesta a prueba en los aspectos más profundos y difíciles de la vida? El 25 de abril de 2025 podría ser el punto de inflexión. Después de esa fecha, ya no habrá lugar para la tibieza. La indiferencia espiritual será despojada y el cristiano se verá obligado a elegir: ¿seguir a Cristo en el camino de la cruz o apartarse por completo? Pero en este contexto surge una pregunta aún más angustiante. ¿Estamos realmente preparados para lo que está por venir? La fe cristiana ha sido desvirtuada, moldeada por la cultura popular y las presiones sociales. El cristiano del siglo XXI no se ha enfrentado a pruebas profundas, y es probable que muchos no entiendan la magnitud de lo que se avecina. Cuando se acaben los apoyos externos, cuando ya no haya instituciones a las que recurrir, cuando el cristiano se vea totalmente solo ante su fe, ¿será capaz de mantenerse firme? Santa Teresa de Calcuta vivió su vida con la convicción de que el amor incondicional era la base de su fe. Sin embargo,
Esa fe fue puesta a prueba, y en esos momentos de prueba, ella nunca cedió. La grandeza de su vida fue su capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas y mantener su mirada fija en Dios. Pero el cristianismo no es solo una cuestión personal, es una llamada universal a vivir en comunión, a hacer el bien en un mundo quebrantado. Hoy, en la víspera de grandes cambios, los cristianos deberán enfrentarse a una pregunta profunda. ¿Qué significa vivir nuestra fe en tiempos de oscuridad? Las clave de la supervivencia espiritual en los días venideros radica en algo que pocos han comprendido realmente: el desapego. El desapego no es solo renunciar a las cosas materiales, sino un desprendimiento profundo del control, de la búsqueda de confort y, sobre todo, de la seguridad que ofrece el mundo. Cuando todo lo que conoces se desmorona, cuando las promesas de bienestar y éxito se desvanecen, ¿qué quedará en tu interior? ¿Qué será lo único que te sostenga cuando ya no puedas confiar en nada más que en Dios? Este desapego es lo que los cristianos tendrán que cultivar a partir de ahora. No se trata solo de los sacrificios materiales, sino de un sacrificio mucho más grande: el sacrificio del ego, el sacrificio de la necesidad de control, el sacrificio de la necesidad de estar cómodos. Cuando el mundo ya no esté dispuesto a permitirte ser cristiano de manera fácil, cuando las presiones de la sociedad te empujen hacia la conformidad, el desapego será tu única salvación. Solo aquellos que hayan aprendido a vivir sin aferrarse a lo que el mundo les ofrece serán capaces de sostenerse en la fe verdadera. Ahora, imagina que este mundo que conocemos se derrumba, no en el sentido literal de cataclismos apocalípticos, sino en el sentido de que las estructuras que han sostenido nuestras vidas, nuestras creencias y nuestra identidad como cristianos se desvanecen ante nuestros ojos. El confort que conocemos, la vida cotidiana, la seguridad en nuestras creencias, todo se disuelve. La Iglesia, tal como la conocemos, ya no puede ofrecer la misma certeza. Los cristianos se enfrentarán a una disyuntiva existencial. ¿Sigo siendo cristiano cuando ya no es popular? ¿Sigo con Cristo cuando nadie más lo hace? ¿Sigo creyendo cuando todo parece indicar que Dios ha guardado silencio? Las palabras de Santa Teresa de Calcuta adquieren un eco profundo. El amor es el mayor de todos los regalos. No se puede amar de forma auténtica si no se renuncia a uno mismo. En este momento, las palabras de Teresa son más que sabias. Son necesarias. Vivir el amor verdadero no es solo una cuestión de actos de bondad, sino de un desprendimiento del ego, de los deseos y de los objetivos que nuestra sociedad nos ha enseñado a perseguir. Ser cristiano en los días venideros no será algo cómodo. Será un sacrificio diario. Será una vida de humildad, de entrega y sobre todo de aceptación de la cruz. El cristiano del futuro deberá aprender a abrazar la cruz como nunca antes lo ha hecho. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para lo que viene? Santa Teresa vivió rodeada de sufrimiento y pobreza, pero fue precisamente esa pobreza la que le permitió abrazar la cruz con todo su ser. Solo aquellos que vivan en pobreza espiritual, aquellos que no busquen la aprobación del mundo ni los placeres temporales, podrán encontrar paz en medio del caos. En el 25 de abril de 2025, los cristianos tendrán que enfrentarse a su propia pobreza interior. Cuando todo se derrumbe, lo único que quedará será la fe. Algunas voces en el mundo actual ya empiezan a advertirnos de lo que está por venir. Las señales están ahí, pero no todos están dispuestos a verlas. El mundo se está alejando de Dios a una velocidad alarmante. Las instituciones están desmoronando y las promesas de prosperidad y seguridad han demostrado ser vacías. La gran pregunta es, ¿estás listo para lo que se avecina? Pero aquí viene la parte más crucial. Si te encuentras buscando consuelo, buscando una salida fácil,
entonces aún no has entendido lo que está en juego. El tiempo de los cristianos tibios ha pasado. El tiempo de la comodidad espiritual ha llegado a su fin. Si deseas sobrevivir, en los días venideros necesitarás algo más que palabras bonitas, más que rituales vacíos. Necesitarás una fe viva, una fe que te lleve a los rincones más oscuros de tu alma, donde te enfrentes a tus miedos, a tus dudas y finalmente a tu propio ego. Lo que suceda después del 25 de abril de 2025 no será algo que puedas ignorar. Este será un punto de quiebre para el cristianismo. Aquellos que permanezcan firmes en su fe, aquellos que hayan comprendido que el amor verdadero es desinteresado y sacrificial, serán los que prevalezcan. Es hora de prepararse. Es hora de preguntarte, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo incluso cuando todo lo demás se derrumbe? Este es un llamado a la acción, una llamada que no puedes ignorar. Si aún no has comenzado a preparar tu alma para lo que viene, ahora es el momento. Cada día cuenta y el tiempo se está agotando. La fe que practiques, el amor que vivas, la humildad con la que te acerques a Dios serán los cimientos que te sostendrán en los días de prueba. Con el paso del tiempo, lo que se había anticipado comenzó a cumplirse. El 25 de abril de 2025 no solo marcó un hito en los libros de historia, sino que llegó como una verdadera prueba para los cristianos del mundo entero. En medio de la agitación global, de la creciente persecución religiosa y de las fuerzas que trataban de hacer desaparecer los valores fundamentales del cristianismo, los que habían sido llamados a ser fieles se encontraron ante el desafío más grande de sus vidas. El cristianismo, tal como lo conocíamos, se transformó, y con ello, la vida de aquellos que creían en Cristo. Aquellos que no habían cultivado una relación íntima con Dios, que se habían conformado con una fe superficial o con una rutina de rituales vacíos, comenzaron a tambalear. La crisis no era solo una cuestión externa. La verdadera batalla se libraba en lo profundo de los corazones, allí donde la fe había sido puesta a prueba y donde las raíces de la creencia se habían debilitado. El 25 de abril de 2025 fue un punto de inflexión donde solo los cristianos firmemente establecidos en su fe pudieron resistir. Pero lo que ocurrió no fue solo una lucha en el sentido convencional. No se trató solo de afrontar un gobierno hostil o de resistir las olas de persecución. Era un asunto mucho más profundo, que llegó a la esencia misma de lo que significa ser cristiano en un mundo que está cambiando rápidamente. Para algunos, esa prueba llegó en la forma de una pérdida personal, la muerte de seres queridos, o incluso la desaparición de todo lo que habían conocido como seguridad en la vida diaria. El entorno social comenzó a ver la fe como algo arcaico, irrelevante, algo que había sido superado por el progreso. El cristianismo comenzó a ser visto como una amenaza, una ideología retrógrada que debía ser erradicada. Sin embargo, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia, las persecuciones no solo hicieron que el cristianismo se debilitara, sino que, en muchos casos, fortalecieron la fe de los seguidores más devotos, los cristianos más comprometidos, aquellos que, como Santa Teresa de Calcuta, habían dedicado sus vidas a servir a los demás, se dieron cuenta de que la fe genuina no se mide por la cantidad de personas que nos rodean, ni por el reconocimiento público. La verdadera fe es aquella que persiste cuando todo lo demás se derrumba. Cuando el mundo se siente como un caos total, ellos recordaron las palabras de Cristo, quien dijo que seríamos perseguidos por su causa, pero también nos ofreció la promesa de que estaríamos con Él en los momentos de mayor aflicción. Así como la luz que brilla más intensamente en la oscuridad, aquellos cristianos que mantenían su fe intacta comenzaron a ver su vida transformada y su fe se convirtió en un faro para otros. Sin embargo, la situación no era fácil para nadie. Aquellos que se mantenían firmes también se vieron tentados a rendirse. El sufrimiento era tan palpable, la lucha tan feroz, que muchos comenzaban a dudar
de si el sacrificio valía la pena. Al igual que la Virgen María al pie de la cruz, los cristianos se encontraban mirando el sufrimiento, no solo de ellos mismos, sino también el sufrimiento de aquellos que amaban. Y en ese dolor, en esa angustia, se encontraba la verdadera transformación espiritual. Dios no les prometió que serían inmunes al sufrimiento, pero sí les aseguró que a través de él encontrarían un propósito más profundo. La vida cristiana no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar en ese dolor una oportunidad para acercarse más a él. Era el momento en el que los cristianos realmente tenían que vivir lo que predicaban. La persecución no solo afectaba a aquellos en países donde el cristianismo ya era minoría, sino que llegaba incluso a las naciones consideradas históricamente cristianas. En la creciente hostilidad, la forma de vivir el cristianismo se volvió más radical, más pura y más desafiante. Ya no bastaba con asistir a la iglesia o con recitar oraciones. Los cristianos se enfrentaron a un dilema interno. ¿Estoy dispuesto a vivir una fe auténtica incluso cuando el mundo me rechaza? Este fue el primer gran desafío después del 25 de abril de 2025. Los cristianos que vivieron con una fe superficial se dieron cuenta de que cuando todo lo demás les era arrebatado, la fe era lo único que quedaba. En ese vacío, muchos empezaron a hacer una pregunta vital. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo? La respuesta, por supuesto, no era fácil de aceptar. Seguir a Cristo no era simplemente un asunto de palabras bonitas o de momentos de consuelo espiritual, sino un asunto de transformación radical. Los que se mantenían firmes en su fe se dieron cuenta de que el desapego de las comodidades de este mundo era esencial. Ya no era posible vivir como antes, aferrados a los bienes materiales, a la necesidad de reconocimiento o incluso a los placeres mundanos. El desapego se convirtió en una virtud vital, un camino que se debía recorrer para poder acercarse más a Cristo. La llamada a vivir en pobreza, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, se hizo cada vez más evidente. El cristiano que quería seguir verdaderamente a Cristo debía aprender a desprenderse de todo lo que lo ataba a este mundo. En la angustia de estos tiempos, muchos se dieron cuenta de que el sufrimiento no era un enemigo, sino un aliado. Fue en los momentos de mayor sufrimiento, cuando todo parecía perdido, cuando el cristiano comenzó a ver la gracia de Dios de manera más clara. Al igual que Santa Teresa, que vivió y murió en medio de las dificultades más grandes, estos cristianos encontraron consuelo en la promesa de que, a pesar de las circunstancias, Dios estaba con ellos. La gracia de Dios estaba presente en los momentos de angustia, no en la abundancia de riquezas materiales o en el confort que el mundo nos ofrece. Lo que vino después fue una llamada a la acción, un despertar espiritual. Los cristianos más comprometidos entendieron que la fe debía vivirse de manera activa, no pasiva. Era hora de dejar de esperar a que el mundo cambiara para que todo fuera mejor. Era hora de ser el cambio. En este nuevo mundo, donde la persecución y la adversidad eran la norma, ser cristiano no solo se trataba de resistir, sino de avanzar con valentía. Era un momento para levantarse, un momento para fortalecer la fe en la comunidad cristiana, para unirse como nunca antes y afrontar juntos lo que estaba por venir. La fe cristiana en estos tiempos ya no era solo una cuestión de palabras, sino de acciones. Los cristianos entendieron que no bastaba con hablar de amor, sino que el verdadero amor se demostraba a través de las acciones, a través de la entrega incondicional y el servicio a los demás, tal como lo hizo Cristo. A medida que el mundo se volvía más hostil, más difícil, los cristianos se veían llamados a vivir un testimonio más genuino, más sincero, más radical. A medida que los días pasaban y el mundo se veía envuelto en una espiral de caos y desesperación, aquellos que verdaderamente seguían a Cristo comenzaron a notar una diferencia
fundamental. No solo era la forma en que el mundo los veía, sino la manera en que ellos mismos comenzaban a ver el mundo. El llamado a ser luz en medio de las tinieblas nunca había sido tan claro, pero también nunca había sido tan desafiante. En tiempos de persecución, los cristianos más fieles descubrieron que vivir el Evangelio era algo mucho más grande que resistir los ataques externos. Se trataba de un proceso interno, de una purificación de sus propios corazones, de deshacerse de todas las impurezas que habían acumulado a lo largo de los años. Este proceso no fue inmediato ni fácil. Las tentaciones que enfrentaban eran tan variadas como las que enfrentaron los primeros cristianos en la Roma antigua. El mundo les ofrecía una alternativa atractiva, una vida de placeres temporales, de seguridad material, de conformidad con las normas de la sociedad. El cristiano moderno, al igual que los antiguos mártires, se encontraba en una encrucijada. En su corazón se debatía entre el confort efímero que el mundo le ofrecía y el sacrificio que el Evangelio demandaba. Sin embargo, aquellos que optaron por seguir a Cristo de manera auténtica entendieron que la verdadera paz no se encuentra en la comodidad, sino en la obediencia a Dios. La necesidad de una fe viva, que fuera más que una religión de palabras, se hizo más evidente que nunca. Los cristianos, enfrentando la creciente hostilidad, comenzaron a ver la fe como un campo de batalla espiritual, un terreno en el que las armas eran la oración, la caridad y la compasión. El mundo se estaba volviendo cada vez más hostil, pero en ese contexto, los que seguían a Cristo comenzaron a entender un principio profundo. No es en la lucha contra el mundo donde se gana la victoria, sino en la capacidad de amar a los enemigos, de perdonar a los que nos persiguen y de mantener la fe en medio de las pruebas. Santa Teresa de Calcuta había comprendido esto profundamente durante su vida. Su ejemplo de servicio y amor hacia los más necesitados no fue solo una respuesta a la pobreza material, sino una respuesta al hambre espiritual de un mundo que no conocía a Dios. En sus últimos años, cuando las fuerzas del mal parecían ganar terreno y la oscuridad se extendía por el mundo, ella no se desesperó. En lugar de ello, buscó una manera de vivir su fe con más intensidad, reconociendo que el sufrimiento es la llave de la salvación. En este tiempo, los cristianos que verdaderamente amaban a Cristo se dieron cuenta de que este sufrimiento no era un castigo, sino un medio para acercarse más a Dios, un medio para purificar su alma. Así como Santa Teresa amó a los más pobres, los cristianos de estos tiempos comenzaban a comprender que su misión era la de servir a los demás, no solo con palabras, sino con acciones. La verdadera fe se vivía en el sacrificio y en la entrega, no en la comodidad ni en la seguridad. A medida que las fuerzas oscuras continuaban extendiéndose, aquellos que se mantenían firmes en su fe comenzaban a ser testigos de una realidad sorprendente. En medio de las pruebas, la gracia de Dios se hacía más palpable. No se trataba solo de sobrevivir en el mundo, sino de transformarlo desde adentro. El cristiano del futuro, que podría parecer una figura aislada en un mundo hostil, comenzó a ver el verdadero propósito de su vida: ser un faro de luz en un mar de oscuridad. Como en los días más difíciles de la iglesia primitiva, el cristiano moderno comenzó a entender que no podía vivir su fe de manera privada, sino que su vida debía ser un testimonio constante. El Evangelio debía ser predicado no solo con palabras, sino con hechos. El temor a la persecución, la ansiedad por la inseguridad, la presión social para conformarse, todo esto comenzó a desvanecerse a medida que los cristianos comprendían que si estaban siguiendo fielmente a Cristo, entonces no había nada que temer. Si bien el mundo podía desafiar sus creencias, no podía desafiar su convicción interna. El cristiano genuino ya no se preocupaba por lo que el mundo pensaba de él. Su vida ya no era suya, sino de Cristo.
En esa entrega total se encontraba la verdadera libertad, pero esta libertad no era algo que se podía alcanzar sin dificultades. El proceso de desapego, de renunciar a los bienes materiales, de desprenderse de las expectativas sociales y personales, era un camino arduo y desafiante. La fe cristiana se convirtió en una batalla constante, no solo contra el mundo exterior, sino contra el ego y las pasiones internas. Era una lucha diaria por mantener la pureza del corazón y la fidelidad a los principios del Evangelio, incluso cuando todo en el mundo decía lo contrario. A medida que el 25 de abril de 2025 se alejaba en el tiempo, los cristianos que realmente abrazaron su fe encontraron un propósito más grande que la simple supervivencia. Habían aprendido a vivir como una comunidad más unida, a apoyarse unos a otros, a compartir sus cargas y alegrías, a vivir en verdadera solidaridad. En un mundo que parecía desmoronarse, la fe cristiana comenzó a brillar más intensamente que nunca, no por la cantidad de personas que la seguían, sino por la intensidad de la convicción de aquellos que habían sido tocados por el amor de Cristo. Y así, el camino que se abría ante los cristianos era uno de sacrificio, pero también de esperanza. Aquellos que mantenían su fe a través del dolor y la adversidad comenzaron a ver un renacer espiritual en sus corazones. El sufrimiento no era ya un obstáculo, sino una oportunidad para crecer en santidad y en amor hacia los demás. Lo que parecía ser el fin de una era de confort y seguridad para el cristiano, en realidad se estaba transformando en el inicio de una nueva etapa de pureza, entrega y auténtico testimonio de fe. El desenlace no era el final, sino solo el principio de una transformación que seguiría cambiando el mundo. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué harías tú en tiempos de adversidad? ¿Estás dispuesto a seguir este camino radical de fe, incluso cuando el mundo entero parece ir en otra dirección? A medida que avanzamos en este viaje juntos, ya podemos ver la enorme magnitud de los eventos que se avecinan, las turbulencias espirituales y emocionales que están por redefinir la vida de los cristianos en todo el mundo. Las pruebas, las dificultades y los momentos de incertidumbre no son más que la antesala de una transformación aún mayor, la cual está diseñada para probar hasta los cimientos más profundos de nuestra fe. El 25 de abril de 2025 no fue solo una fecha, fue el punto de inflexión de una era. Aquellos que decidieron caminar por el sendero de la fe auténtica se dieron cuenta rápidamente de que ser cristiano, hoy más que nunca, no era simplemente un título ni una etiqueta. Era una forma de vivir. Y a medida que el mundo continuaba su lucha hacia lo desconocido, se hizo más evidente que la fe genuina no era una cuestión de comodidad. No era una cuestión de conformarse con una vida sencilla, sin contradicciones, donde todo estaba a nuestro alcance sin esfuerzo. La verdadera fe, aquella que el cristianismo representa, está llena de sacrificios, de momentos de incertidumbre, de pérdidas inevitables, pero sobre todo de una esperanza inquebrantable que trasciende todo sufrimiento. Así, cada cristiano, al enfrentarse a los cambios en su entorno, comenzó a preguntarse, ¿qué significa seguir a Cristo en estos tiempos? ¿Es solo un ejercicio espiritual, un simple ritual de asistir a la iglesia, de participar en eventos religiosos, o es mucho más que eso? La respuesta a esa pregunta, como hemos visto, está directamente vinculada a cómo vivimos nuestra fe en lo cotidiano. Cada acción, cada palabra, cada mirada hacia nuestro prójimo se convierte en un testimonio vivo de lo que creemos. Pero ese testimonio ya no es fácil de sostener en un mundo que constantemente nos desafía a abandonar los valores cristianos. El cristiano moderno se enfrenta a un dilema nunca antes visto en la historia reciente: mantenerse fiel a los principios del Evangelio en un mundo que los rechaza por completo, o ceder y adaptarse a la corriente del siglo XXI
Esta es la gran pregunta que resuena en los corazones de millones de creyentes que ahora tienen que decidir si continúan viviendo sus vidas a la luz de la fe cristiana o si se conforman con la cultura secular que avanza rápidamente. La decisión es, sin lugar a dudas, personal. La gracia de Dios no obliga a nadie a seguirlo, pero la invitación está abierta a todos. Los que eligen seguir a Cristo hoy, con una fe verdadera, una fe que no se ve opacada por las dificultades del mundo, descubren una paz que no puede ser explicada en palabras. Esta paz no es el tipo de paz que nos ofrece la tranquilidad temporal de los placeres mundanos, ni el confort fugaz de la popularidad, sino una paz profunda que solo se puede experimentar cuando entendemos que Cristo es nuestro refugio, nuestra roca firme, nuestro Salvador eterno. De alguna manera, los eventos posteriores al 25 de abril de 2025 servirán como un recordatorio. La fe cristiana no es para los débiles, para aquellos que buscan un camino fácil o una vida sin desafíos. La fe verdadera es para aquellos que están dispuestos a abrazar el sufrimiento, a sacrificar lo que sea necesario y sobre todo a llevar la cruz que Cristo les ha encomendado. Pero, como nos enseñó Cristo mismo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el principio que, a pesar de todas las adversidades, sigue siendo el pilar que sostiene a millones de cristianos en todo el mundo. Ahora bien, la cuestión más relevante de todo esto es la forma en que cada uno de nosotros responde a esta llamada. ¿Nos rendimos ante la adversidad o nos levantamos con una fe renovada y una determinación inquebrantable de seguir a Cristo, cueste lo que cueste? En este sentido, el cristianismo que vivimos hoy tiene que ser un cristianismo transformador. Tiene que ser un cristianismo que toque todos los aspectos de nuestra vida, desde la manera en que tratamos a los demás hasta la forma en que enfrentamos nuestras propias luchas personales. Mientras todo esto ocurre en el mundo, una pregunta persiste. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos dispuestos a enfrentar el futuro con el tipo de fe que requiere? ¿Sacrificar nuestras propias comodidades y seguridades en aras de un bien mayor? ¿Estamos listos para ser las manos y los pies de Cristo en un mundo que tanto necesita de Él? Porque, como ya hemos visto, no basta con creer de palabra, sino que hay que vivirlo con acciones, con obras que reflejen lo que realmente está en nuestro corazón. Es aquí, en este punto, donde el desafío se vuelve aún más grande. ¿Podremos mantenernos firmes cuando los tiempos se pongan aún más difíciles? La respuesta está en nuestra disposición para permitir que Dios transforme nuestras vidas. Y aquí es donde el mensaje de Santa Teresa de Calcuta resuena una vez más. La verdadera transformación espiritual no llega sin sacrificio, pero ese sacrificio, lejos de ser una carga, es el medio para alcanzar la verdadera libertad, aquella que se encuentra solo en Cristo. Pero no todo está perdido, y la esperanza no ha desaparecido. Como los primeros cristianos que enfrentaron enormes dificultades y persecuciones, nosotros también podemos hacer frente a los desafíos de hoy. Lo que necesitamos es un compromiso renovado con nuestra fe, una fe que se viva con acción, una fe que se comparta, una fe que desafíe la corriente del mundo y nos mantenga firmes en lo que sabemos que es verdadero. Aquí es donde tú, como espectador, puedes hacer la diferencia. Es momento de decidir si vas a seguir este viaje de transformación o si vas a quedarte atrás, indiferente a lo que está sucediendo en el mundo. El futuro de nuestra fe depende de las decisiones que tomemos ahora, y lo que tú decidas hoy puede influir en el rumbo de tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Por eso, te invito a que te suscribas a este canal para seguir explorando juntos los temas que definirán nuestro futuro como cristianos. Déjanos tus comentarios, cuéntanos tus pensamientos sobre todo lo que hemos discutido hoy. Haz clic en me gusta si este mensaje ha tocado tu corazón,
porque al darle me gusta, estás demostrando tu compromiso con el cambio y el despertar espiritual que todos necesitamos. Comparte este video con tus amigos, familiares y seres queridos para que más personas se sumen a esta conversación sobre el futuro de la fe cristiana en tiempos tan inciertos. Y no te vayas, porque lo que viene a continuación es aún más profundo, más desafiante y más revelador. El 25 de abril de 2025 fue solo el comienzo de una serie de eventos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro propósito en la vida. Si quieres estar preparado, no te pierdas nuestro próximo video. Aquí profundizaremos más en las pruebas que enfrentarán los cristianos en los próximos años y cómo podemos estar mejor preparados para vivir una fe genuina que resista cualquier prueba. Así que, si estás listo para este viaje, acompáñanos. Suscríbete ahora y mantente conectado. La batalla espiritual que enfrentamos está lejos de terminar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que des en este camino de fe.